Muy bien, hermanos, bienvenidos a esta preciosa conferencia. Vamos a comenzar orando y luego daré algunas palabras de introducción. Oremos a nuestro Señor. Amén. Pues aleluya, Padre. Gracias a ti, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es el Dios hombre. Él es nuestro Salvador. Murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu reconocemos a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador. Te damos alabanza porque entendemos que de ti, por ti y para ti es nuestra salvación. Y Señor, en esta conferencia sobre tu soberana, libre y dulce gracia, oramos que tu pueblo sea edificado, fortalecido y animado para darte a ti toda la gloria por nuestra salvación. Corrige, Señor, los malos entendidos que puedan haber en nuestras mentes y conforma nuestro pensamiento a los principios de tu santa palabra. Rogamos por todas las exposiciones que hemos de recibir en estos días. Oramos por los pastores Israel Sanz, Juan Manuel Vaz, Moisés Peinado, Señor, que tu buena mano esté sobre sus vidas y que puedan hablar a tu iglesia palabras de vida. Fortalece tu obra en Guatemala, Señor, y sea tu nombre glorificado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Ok, hermanos, muy bienvenidos. Soy Will Graham y sirvo como pastor de la iglesia local Palabra de Vida en Almería, España. Estoy bien contento de estar aquí una vez más con nuestra iglesia local para este tema que a mí me encanta, la gracia del Señor. Los pastores Juan Manuel Vaz, Israel Sanz y Moisés Peinado estarán desarrollando diferentes puntos del sistema de las doctrinas de gracia y yo arrancaré con una introducción histórica. ¿Okay? Así que podemos poner como título de esta primera sesión la historia de las doctrinas de la gracia. La historia de las doctrinas de la gracia. Ok. Las doctrinas de gracia son netamente bíblicas. Como regla general citamos el Nuevo Testamento a la hora de hablar sobre estas preciosas verdades. No obstante, si leemos el Antiguo Testamento, podemos encontrarlas ahí también. Voy a daros 5 ejemplos. En primer lugar, vemos la depravación total en el primer libro de la Biblia. Os invito a buscar Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, 5, que dice: Vio el Señor que la maldad del hombre será mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. El hombre es depravado por naturaleza. Solamente hace lo malo delante de Dios. En segundo lugar, tenemos también la elección incondicional. Podéis buscar un pasaje bien bello en Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio 7, del 6 al 8. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice el Señor: Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Entonces, vemos que la elección de Dios se deriva de su amor salvador. No depende de los méritos de los israelitas. Emana de la gracia, la libre gracia de nuestro Dios. Así que tenemos depravación total en Génesis 6:5. Tenemos la elección incondicional en Deuteronomio 7, del 6 al 8. Luego tenemos la expiación limitada en el capítulo más importante sobre la expiación en el Antiguo Testamento. Estoy hablando desde luego de Isaías 53. Voy a leeros 3 cláusulas para que veáis aquí la expiación limitada, la idea de que el siervo del Señor Jesucristo da su vida por su pueblo elegido. Isaías 53. Voy a leeros versículos 8, 11 y 12. Isaías 53, 8, 11 y 12. Versículo 8. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces Cristo fue herido por el pueblo del Señor. Versículo 11 dice:
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Una vez más, el siervo del Señor Jesucristo, Él da su vida por muchos, no por todos, sino por muchos. Y versículo 12 dice, fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una vez más, Jesucristo da su vida por muchos, por su pueblo, no por todo el mundo. Así que tenemos depravación total en Génesis 6:5, elección incondicional en Deuteronomio 7, 6 al 8, expiación limitada en Isaías 53, 8, 11 y 12. Luego tenemos la gracia irresistible, y ahora os voy a leer mi pasaje favorito del Antiguo Testamento, que se encuentra en Ezequiel 36, voy a leer los versículos 26 a 27. Gracia irresistible. Dice el Señor a través de su profeta, yo os daré corazón nuevo, yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios lo hace soberanamente. Él vence la enemistad del pecador, colocando en él una nueva voluntad conforme a Dios. Y finalmente tenemos también la doctrina de la perseverancia de los santos en el Antiguo Testamento. Hay varios sitios donde podemos ver esta verdad, pero he escogido un texto de Jeremías, otro profeta, Jeremías 32. Jeremías 32 y un solo verso, versículo 40. Dice, yo haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, queridos hermanos, hemos visto que sin el testimonio uniforme del Nuevo Testamento, hemos visto que el propio Antiguo Testamento da testimonio de las doctrinas de la gracia que vamos a estar estudiando en estos días en esta conferencia. Podemos ver entonces que el Antiguo Testamento da testimonio de estas verdades. Yo voy a estar hablando sobre 3 momentos históricos cuando la gracia de Dios fue puesta en tela de juicio, pero espero que veáis que las doctrinas que voy a estar ahora defendiendo, a menos de manera histórica, estas doctrinas no fueron inventadas por ciertos teólogos de la historia de la iglesia. Estas doctrinas se encuentran no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Es que voy a compartir mi bosquejo con todos vosotros hoy y tengo 3 puntos. Punto número 1, Agustín y Pelagio. Agustín y Pelagio. Punto número 2, Lutero y Erasmo. Lutero y Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Y punto número 3, los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas y los arminianos. Vamos a enfocarnos pues en estos 3 momentos históricos cuando la verdadera gracia de Dios estaba bajo ataque. Y veremos cómo Dios levantó a Agustín, a Lutero y a Calvino y a los calvinistas para defender la verdadera enseñanza tocante a la gracia del Señor. Ok, primer punto. Estamos con Agustín y Pelagio. Si queréis apuntar sus fechas, Agustín nace en el 354 y muere más o menos por el 430. ¿Ok? Agustín, 354 hasta el 430. Y Pelagio nace en el 360 y muere por el 422. ¿Okay? Así que Agustín, 354 hasta 430 y Pelagio, 360 hasta 422. Bueno, Agustín es muy famoso. Yo creo que es el mayor teólogo de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, aquí en el occidente no se ha levantado mayor teólogo que Agustín de Hipona. Todos los grandes teólogos del occidente, como Lutero, Calvino, Edwards, reconocen la grandeza y la profundidad de Agustín. Ahora, él es conocido por diferentes razones, pero una de las razones por las que le conocemos hoy día es por la llamada controversia pelagiana. La controversia pelagiana que se desencadenó en el siglo V. Ahora, ¿quién era Pelagio? Pues Pelagio era un monje británico y él llegó a Roma
por el año 383. Y al llegar a la supuesta santa ciudad, se indignó al ver la mundanalidad de los cristianos ahí. Entonces, Pelagio se consideró a sí mismo, se vio a sí mismo como una especie de apóstol de santidad. Y él quería que todos los miembros de la iglesia viviesen en santificación en el ámbito secular. Entonces Pelagio se puso a ganar adeptos, formó una comunidad de discípulos y ellos empezaron a predicar acerca de la importancia de la santidad y la santificación. El movimiento pelagiano comenzó a crecer. El problema con Pelagio, y claro, aquí tengo que pedir disculpas, porque claro, al ser yo británico, pido perdón en el nombre del pueblo británico. Pelagio no tenía problemas con su doctrina de la santidad, sino con su teología. Porque él creyó algo bien peligroso, algo nefasto. Pelagio decía que todos los seres humanos nacen sin pecado. Igual que Adán antes de la caída. Es decir, la desobediencia del primer hombre no corrompió a sus descendientes. Lo único que hizo Adán fue dar un mal ejemplo a sus hijos, pero es posible que una persona, un hombre y una mujer, es posible que viva libre de pecado. Ahora, Pelagio destaca que la mayoría de los hijos de Adán han seguido su mal ejemplo. Pero es posible que una persona pueda vivir 100% libre de pecado. Y de hecho, Pelagio creyó que Daniel, el profeta, había sido un hombre impecable, sin pecado. Bueno, algunos dicen que Pelagio no creía en la gracia de Dios. Depende, ¿no? Es cierto que Pelagio utilizaba el vocablo, gracia. El problema con Pelagio no es el uso semántico de la palabra gracia, es el significado que él da a este vocablo. Porque claro, según Pelagio, la gracia de Dios significa tres cosas. Significa, en primer lugar, número uno, el libre albedrío. El libre albedrío es una gracia de Dios. Número dos, la ley moral, ¿verdad? Ejemplificada en los 10 mandamientos. La segunda muestra de la gracia de Dios. Y la tercera muestra de la gracia de Dios es el ejemplo piadoso y perfecto de Jesucristo. Entonces, según Pelagio, la gracia de Dios es, entonces, el libre albedrío, la ley moral y el ejemplo piadoso de Jesucristo. Y como podéis ya ver, queridos hermanos, la gracia entonces es simplemente algo que anima al ser humano a vivir en santidad. La gracia no convierte el alma de manera eficaz. Simplemente la gracia estimula, anima a la gente a vivir para la gloria del Señor. Y la consecuencia lógica de esta teología es salvación por obras. Pelagio creía que los salvos, aquellos que van a entrar en el cielo en el día final, serán aquellos que han vivido una buena vida en la tierra. Aquí tenemos ya de entrada la negación de la salvación a través de la gracia y el derramamiento de la santa sangre de Jesucristo en la cruz. Porque claro, si el hombre puede salvarse a sí mismo por sus obras, por demás murió Cristo. Ellos, Pelagio y su discípulo más famoso, un tal Celestio, ellos llegaron al norte de África en el año 410. Y providencialmente, el líder más sobresaliente de la iglesia del norte de África era Agustín. Y bien sabéis, le llamamos Agustín de Hipona. Hipona estaba ubicada en el norte de África. Cuando Agustín se enteró de lo que estaba predicando Pelagio y Celestio, pues él se puso a escribir para defender a la iglesia y para atacar a los herejes. Él resaltó que la salvación es 100% por la gracia de Dios. Y Agustín, en obediencia a la palabra del Señor, enseña que todos los seres humanos pecaron en su padre Adán. Todos los descendientes de Adán y de Eva nacen en pecado. Y dado que es así, no existe el llamado
libre albedrío. Podemos decir que el pecador es libre en el sentido de que siempre hace lo que quiere hacer. Es decir, el pecador peca voluntariamente. En este sentido, el pecador es libre, pero no es libre como para obedecer a Dios, porque tiene un corazón, ¿verdad?, que está colocado en una cárcel, en una prisión de pecado. Y es más, el hombre natural se deleita en el pecado, se recrea en la maldad. Voy a citaros algunas líneas útiles de este libro, Nick Needham, 2000 años del poder de Cristo, y ahora mismo están traduciendo estos 4 tomos al castellano. Yo ya tengo el primero, y Nick Needham dice lo siguiente acerca de esta doctrina de Agustín. Cito a Needham, dice: Agustín afirmaba que, en un sentido muy real, la corrupción del pecado original nos ha robado nuestra libertad. Seguimos siendo libres para hacer lo que queremos hacer, pero hasta que Dios nos salve, lo único que queremos hacer es pecar. Aquí una frase clave: de modo que no somos libres de hacer lo que deberíamos hacer. ¿Veis la distinción? Entonces, el hombre es libre en el sentido de que siempre hace lo que quiere hacer. Siempre hace lo que le da la gana. ¿Y qué es lo que el hombre quiere hacer? Quiere pecar. Quiere desobedecer a Dios. Quiere ser el centro de su propia vida. El hombre hace lo que quiere hacer, pero no es libre para hacer lo que debería hacer. No es libre para andar en pos del Señor. Entonces, ante esta situación, en el norte de África, Agustín ofreció una definición radicalmente distinta de la gracia. En vez de ver la gracia como un estímulo para vivir en santidad, ¿verdad?, según Pelagio, libre albedrío, ley moral, ejemplo piadoso de Cristo, Agustín decía que la gracia es una fuerza eficaz de parte de Dios que da nueva vida al pecador y que crea en el pecador una nueva voluntad, una buena voluntad que lleva al creyente a ser fructífero para Dios. Y en este sentido, a Agustín le encantó citar Juan 15:16, que por cierto fue el versículo que a mí me dedicaron en el día de mi bautismo hacía casi 20 años. Dice Juan 15:16: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, hermanos, gracia, soberana gracia, libre gracia. Es gracia sobre gracia. La elección es por gracia, el fruto es por gracia. Entonces vemos aquí, donde Pelagio interpretaba la vida cristiana como un asunto de perfección moral, hacer, ser una persona moralmente intachable, Agustín veía la vida cristiana como una lucha constante contra el pecado que sigue morando en el creyente. Nadie, ni siquiera el cristiano más consagrado, es perfectamente libre del pecado en la vida presente. Pelagio entonces coloca su fe en el poder del hombre, en la supuesta bondad innata del hombre, creyendo que el hombre puede, con su buena voluntad, agradar a Dios. Agustín, sin embargo, confió únicamente en la gracia salvadora y santificadora de Dios. Podemos resumir las diferencias entre estos dos sistemas teológicos apelando a una oración bien conocida de Agustín. Se encuentra en este libro que tengo aquí en la mano, Las Confesiones, y voy a leeros capítulo 10, libro 10, capítulo 28, libro 10, 29. Leo aquí de parte de Agustín. Y, por cierto, Agustín, en este pasaje, yo tengo la versión aquí de Eugenio Ceballos, y cuando Agustín se dirige a Dios en esta versión, se dirige a Dios en la segunda persona plural, así que puede resultar un poco extraño, ¿no? Dice Agustín: toda mi esperanza no estriba sino en vuestra grandísima misericordia. Dadme lo que mandáis y mandad lo que queráis. Nos mandáis que seamos continentes, y yo sé que nadie puede ser continente si Dios no se lo da. Caridad, Dios mío, abrazadme. ¿Mandáis continencia?
dad lo que mandáis y mandad lo que queráis. Y luego el siguiente capítulo, libro 10:30, Agustín habla sobre su lucha contra la tentación de lujuria, reconociendo que Dios es el único capaz de extinguir los movimientos lascivos de mi sueño. Entonces Agustín reconoce que para nosotros poder vivir en santidad, Dios es quien tiene que hacer esta obra en nosotros de manera eficaz. Entonces voy a traducir la frase de Agustín, voy a colocar esta frase de él en la segunda persona singular, para que sea más fácil de aprender. Hemos leído antes, dad lo que mandáis y mandad lo que queráis. Voy a decirlo ahora en la segunda persona singular. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Aquí Agustín presupone, da por sentado que el creyente no puede obedecer a Dios, no puede ser santo a no ser que Dios actúe en él por su poder divino. De nuevo, donde Pelagio se aferra al poder del hombre, Agustín confía únicamente en la gracia divina. Y como bien decía el apóstol Pablo, Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Con razón, la iglesia conoce a Agustín como el doctor de la gracia. Y acabo este primer punto diciéndoos que el concilio regional de Cartago condenó a Pelagio como un hereje en el año 412 y casi 20 años más tarde, en 431, el concilio ecuménico de Éfeso también puso el sello a la decisión de Cartago. Triunfó la postura agustiniana. Muy bien. Hasta aquí entonces el primer punto. Gloria a Dios. Ok, punto 2. Lutero y Erasmo. Lutero y Erasmo. De nuevo, voy a daros las fechas de estos dos hombres para que las apuntéis. Lutero, 1483 hasta 1546. 1483 hasta 1546. Erasmo, 1466 hasta 1536. Bien, antes os enseñé el libro de Confesiones. Ahora voy a enseñaros el libro más importante de Martín Lutero. ¿Okay? ¿Lo tenéis? La voluntad determinada. Algunas casas editoriales han colocado otro título, pero aquí se llama La voluntad determinada. Lutero publicó este libro en 1525 con el propósito de rebatir los argumentos de Erasmo. Erasmo, el año anterior, en 1524, había sacado un libro sobre el libre albedrío. Ahora, a diferencia de Pelagio, Erasmo presentó una perspectiva semi-pelagiana en el tomo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hemos dicho antes que Pelagio creía que el hombre tiene una fuerza natural, un poder natural, y realmente Dios no tiene que hacer nada en el hombre. Erasmo, sin embargo, era más, digamos, bíblico. No es que fuera bíblico, pero era más bíblico, más cercano a la postura bíblica que Pelagio. El semi-pelagianismo cree que en el asunto de la salvación, el pecador se ve obligado a tomar el primer paso. Es decir, el pecador tiene que buscar a Dios, tiene que clamar a Dios, y luego si el pecador busca a Dios y clama a Dios, Dios responderá derramando de su favor sobre aquella persona. Es que en Pelagio, el hombre puede obedecer a Dios sin la necesidad de una intervención divina. Ok, Dios nos da libre albedrío, la ley moral, el ejemplo de Jesús para ayudarnos, pero el hombre puede. Según sus propias fuerzas, él puede agradar a Dios. En Erasmo, en el semipelagianismo, lo que debe hacer el pecador es primeramente clamar, buscar a Dios, y luego Dios responderá. Lo importante aquí es observar, apuntar, anotar que
El primer paso lo da el hombre. Lutero, al enterarse de estas doctrinas, porque en aquel momento Erasmo era el erudito número 1 de Europa, todos conocían a Erasmo en círculos académicos. Lutero también era docente en la recién fundada Universidad de Wittenberg, que sigue hasta el día de hoy ahí. Lutero, famoso por sus 95 tesis, se puso a escribir, contradiciendo los postulados antropológicos de Erasmo. Y él destacó que la perspectiva de Erasmo negaba el impacto del pecado original en los descendientes de Adán. Por ejemplo, él decía que el hombre no puede clamar a Dios, no puede buscar a Dios, no puede acercarse a Dios a no ser que Dios primeramente obre en él. ¿Por qué no? Porque el hombre no está enfermo en sus delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pensad en la imagen bíblica de Lázaro, Juan, capítulo 11. Ahí está en su tumba. Lázaro no puede clamar a Dios, no puede buscar a Dios, no puede acercarse a Cristo, pero Cristo envía su palabra, resucitando a Lázaro soberanamente por el poder divino que emana de Dios. Y esto es exactamente lo que pasa en la conversión. Lutero creía que la salvación es un asunto de resurrección, de nueva vida, de nuevo nacimiento. Erasmo veía más bien la salvación como sanar una enfermedad. No era algo tan radical para el holandés. Yo quisiera entonces resaltar 5 grandes verdades enseñadas por Lutero en este libro, su obra más destacada, y él mismo confesó en términos autobiográficos que es su obra más valiosa. En Internet podéis encontrar un artículo que escribí hace años en Gospel Coalition, Coalición por el Evangelio. También está mi página web. Si buscáis en Google, ¿verdad? La voluntad determinada, Martín Lutero, Will Graham, vais a poder leer un estudio más extenso. Pero para esta conferencia de hoy voy a resaltar 5 grandes verdades que podéis encontrar en el tomo de Lutero que tienen que ver con nuestro asunto hoy. Verdad número 1. Sola Escritura. Sola Escritura. Lutero critica a su contrincante holandés por él depender de autores extrabíblicos con conceptos antibíblicos. No es que Lutero, para que no nos equivoquemos aquí, no es que Lutero esté en contra de literatura extrabíblica. Lutero mismo cita, ¿no?, a Agustín y otros padres de la iglesia, y lo hace, ¿no?, con gozo y con gran libertad. El problema que tiene Lutero con los escritos de Erasmo es que usan conceptos antibíblicos. Por eso, en la obra vais a ver a Lutero criticando ciertas ideas de Platón y de Aristóteles, entre los filósofos y, bueno, padres de la iglesia como Jerónimo y Crisóstomo, autores citados por Erasmo, pero autores que en algunos puntos se habían equivocado. Lutero entonces tiene su principio fundamental, sola escritura. Hasta el día de hoy, el principio formal del cristianismo protestante es sola escritura. La Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Por tanto, si Platón y Erasmo me dicen una cosa y la Biblia dice otra, ¿a quién debo hacer caso? Pues a la Biblia. Si Jerónimo y Crisóstomo me enseñan algo, pero la Biblia enseña lo contrario, ¿qué debo hacer? Me someto, me sujeto a la palabra del Señor. Todas las voces tienen que subordinarse a la autoridad de la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, este principio es clave para leer la obra de Lutero, sola escritura. Lutero dice que el semipelagianismo, la doctrina de Erasmo, no es bíblica. No se puede fundamentar apelando a sola escritura. Ahí está el primer principio. Principio número 2. Dios es soberano. Dios es soberano. Y cuando digo soberano, quiero decir soberano con S mayúscula. Soberanísimo. Dios es
soberano. El eje teológico, el motor de este libro es la soberanía de Dios. Es un despliegue del Dios soberano revelado en la Sagrada Escritura. Lutero nos dice que Dios no solamente es soberano sobre la esfera de la creación, los objetos inanimados, los animales animados. Dios también es soberano sobre los seres humanos y es más, es soberano sobre sus voluntades. No existe absolutamente nada fuera del ámbito de la soberanía divina. Todo lo que sucede en el universo está en última instancia sujeto al decreto soberano de Dios. Y este segundo principio es marcadamente importante para entender el tercero. ¿Okay? No podemos separar la soberanía de Dios de lo que estoy a punto de decir ahora. Tercer principio. No hay autonomía humana. No existe, no puede haber autonomía humana. Si Dios es soberano, en el sentido superlativo de la palabra, es imposible que el ser humano sea autónomo. El libre albedrío de Erasmo es un mito pagano. Porque si Dios es soberano sobre todo, su poder es ilimitado. Todo está bajo su santo control. El ser humano, pues, no es independiente ni autónomo. Él no es libre ni siquiera en el ámbito de su voluntad. Dios es soberano sobre todo. Y en cada momento, el pecador, el impío, que rechaza a Dios, vive en Dios. Vemos aquí el tema de la autonomía en una descripción de Erasmo que fue denunciada por Lutero. Erasmo nos habla de tres ámbitos, de tres esferas. Dice que la primera esfera es la esfera de Dios. La segunda esfera es la esfera del diablo. Y la tercera esfera es la esfera del libre albedrío, donde el hombre tiene que escoger entre la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Y en esta esfera del libre albedrío no prevalece, no predomina, no existe la soberanía del Señor. Aquí hay una libertad absoluta. Y es el hombre que se convierte ahora en el capitán de su propio destino. Lutero responde diciendo que la imagen, la descripción de Erasmo es ficticia. No existe. Él rechaza la división tripartita de Erasmo en el nombre de la Biblia. Según Lutero, hay dos esferas. No tres, hay dos. Está la esfera de la voluntad divina, está la esfera de la voluntad del diablo. Y más radicalmente, según Lutero, en realidad hay una esfera. Porque incluso el diablo es, por así decirlo, el diablo de Dios. Hasta el diablo está bajo control. El diablo no goza de suprema libertad. El diablo está limitado por el Señor Dios omnipotente. Y así vemos que según la palabra de Dios, que lo enseñado por Erasmo es erróneo, es pagano, es mitológico, no existe. Entonces no hay tal cosa como un ser humano libre, entre comillas. O uno es esclavo de Dios o uno es esclavo del diablo. La voluntad del ser humano está condicionada por su amo. Y esto significa entonces que la doctrina de la supuesta libertad del hombre es un invento de los humanistas y de los filósofos paganos. El cuarto principio del libro. El libre albedrío anula la gracia, anula a Cristo y anula al Espíritu Santo. Repito. Cuarto principio del libro. Hay más, pero 5 importantes para nuestra conferencia hoy. El libre albedrío anula la gracia, anula a Cristo y anula al Espíritu Santo. Anula la gracia, ¿por qué? Porque el semipelagianismo enseña que el hombre puede buscar a Dios,
puede clamar a Dios. Ok, no puede salvarse a sí mismo, pero sí puede tomar el primer paso. Sí puede decidir acercarse a Dios, aproximarse a Dios, y luego el Señor obra en consecuencia. Entonces aquí tenemos la negación de la gracia salvadora, porque la gracia nos enseña que el hombre no puede. Os puse antes el ejemplo de Lázaro. Lázaro no puede clamar, Lázaro no puede buscar, Lázaro no puede levantarse y acercarse a Jesús. Dios tiene que hacer una obra de resurrección en Lázaro. Entonces el libre albedrío anula la gracia salvadora de Dios. También anula a Cristo. Anula a Cristo. Porque si te pones a pensar, si el hombre puede, independientemente de Jesucristo, acercarse a Dios, pues, ¿cómo es que el Hijo de Dios se encarnó? ¿Porque sufrió por nosotros en la cruz? ¿Porque tuvo que resucitar al tercer día? ¿Veis? Entonces, esta doctrina del libre albedrío acaba asesinando al Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo es superfluo, que el hombre puede ser salvado por este clamor inicial que hay en él. No hace falta Jesucristo. O al menos Jesucristo no es todo suficiente para salvar en el sistema semipelagiano. Y he dicho también que el libre albedrío anula el Espíritu Santo, anula al Espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque repito la pregunta. Si el hombre tiene una fuerza innata, a través de la cual puede clamar y buscar, acercarse a Dios para ser salvado, entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Acaso no es el Espíritu el que obra, labra en nosotros? Este clamor, esta intercesión para que seamos salvos, es su obra en nosotros. Y sin el soplo del Espíritu no podemos clamar al Señor. Entonces el libre albedrío, según Lutero, anula la gracia, anula a Cristo y anula al Espíritu Santo. Vemos que el problema del semipelagianismo es que acaba enseñando que el hombre es su propio salvador. El hombre desempeña una función clave en su propia salvación. Y el quinto principio del libro para esta conferencia es la interpretación de la ley. ¿Cómo interpretamos la ley? Y aquí cuando hablo de ley, entended que os estoy hablando acerca de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Te topas con un mandamiento en la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Esto sería un ejemplo de ley. Cuando Dios nos da un mandato, ¿cómo debemos interpretar los mandamientos que hallamos en la Sagrada Escritura? Erasmo, en su obra publicada en 1528 sobre el libre albedrío, él dice que los mandamientos de Dios nos enseñan que el hombre puede cumplir con lo exigido por Dios. Porque aquí está la lógica del holandés. Sería absurdo que Dios nos mandara cumplir con algo si no podemos cumplir con ese algo. Entonces Erasmo decía que por medio del conocimiento de la ley, por la ley es el conocimiento del poder humano, de la fuerza humana, del potencial humano. Entonces tenemos mandamientos en la Biblia y estos mandamientos nos enseñan lo que sí podemos hacer. Dios nos manda cosas posibles. Y ahora lo que hace Lutero, apelando a la interpretación apostólica de Pablo, es descartar por completo esta interpretación semipelagiana de los mandamientos del Señor. Y uno de los versos más citados en la voluntad determinada de Lutero es Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y dice el reformador, o dice mejor dicho Pablo y el reformador citando a Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Veis la diferencia? En Erasmo es, por la ley es el conocimiento del potencial del poder humanos. Pero según Pablo y Lutero, por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Esto qué significa?
Significa que cuando Dios nos da mandamientos, nos está demostrando que no podemos cumplir con ellos. No está hablando sobre nuestro potencial. Está diciéndonos justo lo contrario. Está diciendo, no podéis. No podéis ser santos. No podéis dejar de ser unos fornicarios, ladrones, mentirosos, blasfemadores. Entonces la ley nos demuestra nuestro pecado. Entonces Lutero, sometiéndose a la doctrina de Pablo, fue inspirada por el Espíritu Santo dicha doctrina, ¿verdad? Lutero dice que Erasmo no ha interpretado los mandamientos según la interpretación apostólica. La ley no fue dada para enseñarnos sobre nuestra fuerza, sino para enseñarnos sobre nuestro estado depravado. Y así nosotros aprender que no podemos tener más esperanza sino en Dios. Como decía de nuevo Agustín en Confesiones, toda mi esperanza radica en ti, reside en ti, en tu grandísima misericordia. Lo que decía Agustín también en el 10:29 que leímos, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Señor, no puedo ser santo, por tanto hazme santo. Obra tú en mí. Y de esta manera, el creyente da toda la gloria a Dios por su salvación y por su santificación. Pero en el sistema semi-pelagiano de Erasmo y sus seguidores, el hombre se jacta de sí mismo, creyéndose capaz y potente cuando es una gran mentira. En resumen, los 5 principios clave de Lutero son: 1, en este libro al menos, sola escritura. Erasmo no está razonando conforme a la palabra. 2, la soberanía de Dios. Dios es soberanísimo, incluso en el ámbito de la voluntad humana. 3, la falta de autonomía humana. No hay 3 esferas. No hay una esfera independiente donde el hombre pueda decidir actuar libremente aparte de Dios. Imposible. Hay 2 esferas, o más radicalmente una sola esfera, la esfera de la soberanía divina. Así que tercer principio, la falta de autonomía humana. Cuarto principio, el libre albedrío anula la gracia, anula a Cristo y anula al Espíritu Santo. Y el quinto principio, la interpretación de la ley. Según Erasmo, la ley nos enseña sobre nuestro potencial. Lutero dice, no, imposible. La ley nos enseña nuestro pecado. Y sabemos pues que si hemos de ser salvos, ha de ser Dios haciendo la obra en nosotros. Y el pueblo del Señor dice amén y amén, gloria al Señor. Bien, y así llegamos al tercer punto. Ahora los calvinistas y los arminianos. Hasta el día de hoy, ¿verdad? En España se habla mucho de los calvinistas y arminianos en ciclos evangélicos. Me imagino que por ahí en Guatemala también, ¿verdad? Calvinistas, arminianos. Ahora estamos entrando en el siglo XVII. Ahora, Calvino murió en el siglo XVI, ¿verdad? Él tenía 26 años menos que Lutero, pero estamos ahora hablando de sus seguidores, los calvinistas. Bueno, en el siglo XVII se desata un debate entre los calvinistas y los arminianos. Es la controversia calvinista arminiana, y en YouTube hoy, ¿no? Los vídeos sobre este tema reciben millares de reproducciones, están de moda. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este debate? Bueno, os digo que Arminio era más bíblico que Pelagio y era más bíblico que Erasmo, ¿verdad? Pelagio era pelagiano, Erasmo era semipelagiano, Arminio era arminiano. ¿Qué es la diferencia entonces entre Arminio y Erasmo? Porque a veces la gente acusa a Arminio de ser un semipelagiano, pero hay que tener cuidado con esta acusación. No es que esté yo defendiendo la teología de Arminio, pero Arminio no estaría de acuerdo con el semipelagianismo. Él decía que el hombre, para poder buscar a Dios, necesita algo que podríamos tachar de gracia
previa. Algunos libros de teología la llaman gracia preveniente. Gracia previa. Es decir, en Erasmo es clamor, luego gracia. El hombre clama y Dios responde salvándole, dándole gracia. En Arminio es primeramente la gracia, luego el clamor. Entonces, vale, podemos decir que aquí Arminio casi suena reformado en su soteriología, ¿no? Hay que reconocer que su perspectiva es más bíblica que aquella de Erasmo y mucho más correcta que aquella de Pelagio, pero el problema con Arminio es la siguiente pregunta. ¿Es la gracia de Dios, esta gracia previa, es dicha gracia eficaz para salvar? ¿O dicha gracia requiere de cierta colaboración? Esta es la pregunta que ahora tenemos que examinar. Ahora, antes de entrar en detalles, los seguidores de Arminio pertenecían a la iglesia reformada en lo que tú y yo conocemos hoy día como los Países Bajos. Y ellos redactaron una lista de 5 protestas contra la teología oficial de las iglesias reformadas. Esta lista se redactó en el año 1610, un año después del fallecimiento de su gran líder Arminio. Y podemos resumir los 5 puntos de los arminianos de la siguiente manera. Número 1, depravación parcial. Depravación parcial. Y hablaré un poco más sobre este tema en un momentito. Depravación parcial. Número 2, elección condicional. Elección condicional. La idea de que Dios escoge a su pueblo viendo de antemano su fe y viendo de antemano su arrepentimiento. Si Dios ve de antemano fe y arrepentimiento, Él escoge salvar y Dios entonces salva en base a su previo conocimiento, no en base a su libre y soberana gracia. Tercer punto, expiación universal. La idea de que Cristo desempeñó una función sacerdotal por toda la humanidad. Derramó de su sangre en la cruz por todos, no únicamente por su pueblo. 4, gracia resistible. Y este punto también lo vamos a desarrollar en un momentito. Y número 5, la pérdida de la salvación. Es decir, tú una vez salvo, puedes llegar a perder tu salvación si tonteas con el pecado, si entras en apostasía. Así que el verdadero creyente puede llegar a apartarse de la fe definitivamente y perecer eternamente en su pecado. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Pues la iglesia reformada en Países Bajos convocó un sínodo nacional para debatir sobre esta cuestión. Y decidieron reunirse en la ciudad holandesa de Dordrecht. Y es por esta razón que el sínodo que convocaron ahí hasta el día de hoy se llama el sínodo de Dort. D-O-R-T. El sínodo de Dort. Y tras reunirse entre noviembre 1618 y mayo 1619, el sínodo decidió rechazar las propuestas arminianas, defendiendo 5 doctrinas contrarias a las propuestas por el brazo arminiano. 1, depravación total. 2, elección incondicional. 3, expiación limitada. 4, gracia irresistible. Y número 5, la perseverancia de los santos. Y como consecuencia de la clausura de aquel sínodo, los ministros arminianos fueron excomulgados de los púlpitos y no podían volver a predicar en círculos reformados. Ahora, si quieres y tienes tiempo libre, hoy día, gracias al Señor, puedes entrar online y descargar en PDF un ejemplar de los cánones de Dort, ¿verdad? Porque en aquellas reuniones los teólogos redactaron lo que llaman los cánones, es decir, una lista de doctrinas
ellos estaban defendiendo la línea reformada de interpretación y condenando la escuela arminiana. Y voy a llamar vuestra atención, en primer lugar, hacia una sección de los cánones de Dort. Es a finales del capítulo 4, aunque en realidad veréis que capítulos 3 y 4 constituyen el mismo capítulo. Después de capítulos 3 y 4 hay una sección llamada reprobación de los errores. Reprobación de los errores. Y voy a citaros aquí textualmente donde los calvinistas del siglo XVII están citando la doctrina arminiana. Y aquí la pregunta es, de nuevo, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hasta qué punto es la gracia eficaz para los arminianos? Esta es la pregunta. No negamos que Arminio y sus seguidores hayan enseñado sobre la necesidad de gracia. Pero la pregunta ¿es su gracia eficaz? ¿Es suficiente para salvar o necesita sinergismo? Una obra de parte del hombre para que sea exitosa. Leo. De nuevo estoy citando la parte llamada reprobación de los errores, punto 8, justo después de capítulos 3 y 4. Cito, dice: Dios no usa en la regeneración del hombre tales poderes de su omnipotencia que dobleguen eficaz y poderosamente la voluntad de aquel a la fe y a la conversión, sino que, aun cumplidas todas las operaciones de la gracia que Dios usa para convertirle, el hombre, sin embargo, de tal manera puede resistir a Dios y al Espíritu Santo, y de hecho también resiste con frecuencia e impide el renacimiento de sí mismo cuando Dios se propone su regeneración y le quiere hacer renacer. Sobre este asunto queda en el poder del hombre el ser renacido o no. Bueno, ahí lo podéis ver. Los arminianos creen en una gracia que se llega al hombre, pero no es capaz de regenerar. No puede convertir al hombre sin que el hombre acepte, apruebe dicha gracia en su vida. De nuevo, como en el sistema de Erasmo, el último paso está en las manos del hombre. El hombre es el capitán de su propia salvación. El hombre tiene la última palabra. En este sentido, Arminio y Erasmo están de acuerdo. Aunque hay que reconocer que Arminio da primer lugar a la gracia y después al clamor. El hombre entonces para el arminiano es quien decide el asunto. Dios sopla, Dios se mueve, Dios se esfuerza y todo, pero el hombre es quien decide renacer o no. Ahora, ¿alguien puede ver un problema con esta idea? ¿No? ¿No es un poco raro hablar sobre una persona escogiendo nacer? Una persona dando aprobación como para renacer. Vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros nacimos después de haber solicitado a nuestros padres que naciéramos? Yo sé que al menos yo, en mi caso, ¿no? 9 meses antes de nacer, no llamé a mi padre, no llamé a mi madre, diciendo, por favor, no, quiero nacer, haced algo. ¿Qué va, hermanos? No solicitamos nacer, no pedimos nacer. El nacimiento es un acto de gracia. Es algo que recibimos gratuitamente. No hacemos nada. Y así también en el renacimiento. El pecador no puede solicitar su propio nacimiento. Dios tiene que producir regeneración en él a través de la gracia. Quisiera entonces leeros aquí lo que dicen los reformados en respuesta a esta doctrina arminiana. Dice, y también es la sección 8 que antes he leído, dice: esto, es decir, lo que acabamos de leer, lo que están enseñando los arminianos, una gracia no eficaz, esto no es otra cosa sino quitar todo el poder de la gracia de Dios en nuestra conversión y subordinar la acción de Dios Todopoderoso a la voluntad del hombre. Y esto contra los apóstoles que enseñan que creemos según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. Y
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3. Pido disculpas, la segunda cita fue Segunda de Tesalonicenses 1:11, no 2:11. Y de hecho, si volvemos un poco antes en los cánones de Dort y nos fijamos en capítulos 3 y 4, que constituyen el mismo capítulo, sale en el 12º artículo una hermosa descripción de lo que realmente sucede en el nuevo nacimiento. Y dice, artículo 12, capítulos 3 y 4. Dios obra el nuevo nacimiento en nosotros, sin nosotros. Este nuevo nacimiento es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima y al mismo tiempo suavísima, milagrosa, oculta e inexpresable, la cual, según el testimonio de la Escritura, inspirada por el autor de la regeneración, no es menor ni inferior en su poder que la creación o la resurrección de los muertos. De modo que todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esta milagrosa manera, renacen cierta, infalible y eficazmente y de hecho creen. Este adverbio eficazmente marca la diferencia entre Arminio y el sistema calvinista. Lo que está en juego aquí es la eficacia de la gracia. ¿Realmente nos salva? ¿Realmente nos convierte la gracia de Dios? ¿O necesita la gracia de Dios otra cosa ajena a ella para que logre sus propósitos? Bueno, no hace falta deciros que yo personalmente estoy plenamente persuadido de que Dios es soberano, de que Dios lo puede todo y que Dios salva por su sola potestad. Gloria a su santo nombre. Entonces, hermanos, donde los arminianos colocan la decisión en las manos del hombre, los predicadores de la libre gracia insisten en que la salvación es únicamente del Señor Dios Todopoderoso. Un sistema permite que el hombre se gloríe en sí mismo, pero el otro sistema respira diciendo Soli Deo gloria. A Dios sea toda la gloria. Amén. Pues bien, amados, para concluir esta primera sesión, la gracia de Dios y sus doctrinas siempre están bajo ataque. Pelagio atacó la gracia. Erasmo atacó la gracia. Arminio y sus seguidores atacaron la gracia. Hoy en el siglo XXI, el pelagianismo está de moda. El semipelagianismo y el arminianismo también. Estos sistemas le resultan atractivos al ser humano porque permite que el ser humano se jacte de sí mismo. Pero como hemos aprendido hoy, la teología de la soberana, dulce, libre, victoriosa gracia da toda la gloria a Dios Padre, toda la gloria a Dios Hijo, toda la gloria a Dios el Espíritu Santo. En términos de los reformadores, sola gracia. Amén. Sola gracia. Sigamos orando entonces, hermanos. Que Dios levante muchos predicadores de su sublime gracia en nuestra generación. Que las congregaciones huyan del humanismo y vuelvan a centrarse en la gloria salvadora del único omnipotente. Gloria a Dios por su gracia salvadora. Y el pueblo del Señor dice amén. Pues vamos a acabar con una oración y deseo que esta conferencia sea de gran edificación para vuestras almas y que podáis en estos días respirar el oxígeno de los Alpes de la gracia de nuestro Dios. Oremos al Señor dándole alabanza por el estudio que acabamos de recibir. Oremos al Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias por la revelación de tu gracia. Nos has enseñado sobre tu gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y también te has encargado de que ciertos hombres selectos luchen con pasión por la defensa de tu sola gracia.
Te alabamos por la teología de Agustín, de Lutero, de Calvino, los calvinistas, que con tanta valentía levantaron su voz para defender la supremacía de tu gracia en nuestra salvación. Señor, en esta conferencia no quisiéramos jactarnos de nosotros mismos. No quisiéramos, Señor, gloriarnos en nosotros mismos. Todo lo que tenemos es de ti, por ti y para ti. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? A tu nombre alabanza hoy. A tu nombre loor por lo que tú has hecho en nosotros. Porque si hoy estamos disfrutando de ti, probando que tú eres bueno, es solamente gracias a la obra secreta de tu Espíritu en nosotros. Y bien comprendemos que Cristo compró dicha obra en la cruz del Calvario. Te damos gracias, amado Padre. Gracias por enseñarnos hoy sobre la belleza liberadora de tu gracia soberana. Y menos mal que nuestra salvación no depende de nosotros, no es del que quiera, no es del que corra, sino de ti. Tú que tienes misericordia, así que a tu nombre alabanza. Y una vez más, Señor, encomendamos el resto de esta conferencia a ti, pidiendo tu bendición más rica sobre los pastores Vaz, Sanz, Peinado, y pedimos, amado Padre, que fortalezcas a tu iglesia al ser ahora expuesta a las grandes verdades de tu santísima escritura. Te damos alabanza y loor en el nombre de Jesucristo y nos gloriamos exclusivamente en Él por tu soberana gracia. Gracias en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.